Sea bienvenido a la medicina de Santa Hildegarda. Yo soy la doctora Diana Rojas, médica egresada de la Universidad Libre de Cali, Valle del Cauca, Colombia, desde hace 23 años. Y desde hace 6 años vengo ejerciendo la medicina de una santa doctora de la Iglesia Católica llamada Santa Hildegarda de Bingen, alemana, benedictina del siglo XII, que desde hace ya más o menos 30 años viene enseñándonos a los médicos actuales muchos de los escritos que Dios le reveló para mostrarnos algunas de las enfermedades que ya para ella tenían cura, pero para la medicina actual no lo tienen. Entonces la medicina ha ido mirando todos los escritos de Santa Hildegarda, que son revelaciones que Dios le hizo a ella ya hace casi 900 años. En estos escritos pues hemos encontrado que a través de la medicina natural ella nos habla de cómo el cáncer, por ejemplo, que es una enfermedad para nosotros en este momento de actualidad y que va evolucionando cada día más, pues puede llegar a prever qué puede pasar en la vida de uno y cómo se pueda prevenir. Y puede pasar que hasta 8 a 10 años antes de que la enfermedad se produzca, pues ya uno pueda tener una idea de que eso puede ocurrir en la vida de uno e irlo tratando para que no se dé. Esta es una de las cosas que nosotros hemos visto en la medicina de Santa Hildegarda, que van dando respuesta a todas esas necesidades que las personas en su salud pues van teniendo. Otra de las cosas que vamos a encontrar en esta medicina, y es lo que yo a través de este video quiero mostrarles, es los pasos que van a seguir cuando vayan a la consulta conmigo. El primer paso que vamos a encontrarnos es un proceso que se llaman las ventosas. Las ventosas son un proceso muy sencillo, pero que para la medicina de Santa Hildegarda pues ayudan en 3 cosas. Una es en mejorar la circulación, la otra es en relajar los músculos y la otra es en dejar las tensiones específicamente de los lugares donde más haya tensión. A través de este ejercicio de las ventosas, que lo va a realizar una persona encargada, pero que también está capacitada para esto, que es una auxiliar nuestra, entonces vamos a poner en ese mismo proceso un barro, que es agua con tierra en la columna, por la siguiente razón. Santa Hildegarda habla de que tenemos 4 elementos de la naturaleza por los cuales estamos siendo constituidos: el aire, el agua, la tierra y el fuego. El aire corresponde al hálito de vida del hombre, o sea, el alma que Dios le da al hombre. La tierra corresponde a los músculos, a los huesos de la persona. El agua corresponde a toda la parte digestiva y el fuego corresponde a todo el sistema nervioso central y periférico de las personas, de todos nosotros, el cuerpo humano. Entonces, ella también explica cómo el fuego se transmite a través de la columna vertebral. Y a veces las inflamaciones que nosotros tenemos tienen mucho calor interno. Nosotros tenemos mucho calor interno que hace que se dé más inflamación en todos los órganos. Entonces hay que apagar ese fuego. Y ese fuego se apaga a través del agua. Cuando uno va a apagar el fuego, pues usa o la tierra o usa el agua. Y entonces se hace una mezcla de agua con tierra y se pone en la columna precisamente para hacer ese proceso como de desinflamar internamente los órganos. Con esa finalidad se hace. Entonces esta persona encargada pues va a hacer ese proceso dentro de la consulta que ella va a hacer. Antes, muchos ustedes lo van a hacer antes de que nosotros nos veamos en la consulta. Pero en ese mismo momento vamos a aprovechar ese tiempo para hacer una oración. Esta oración está diseñada por Dios pues para nosotros orar por nuestros familiares difuntos, porque hemos encontrado en la medicina de Santa Hildegarda que el cuerpo físicamente, como somos templo del Espíritu Santo, pero a la vez somos imagen del cuerpo místico de la Iglesia, en el cuerpo místico la Iglesia tiene
tres estados, el estado purgante, el estado militante y el estado triunfante. Como nosotros somos un solo cuerpo, si alguno de los miembros está enfermo, dice la palabra, dice el Señor, entonces los otros miembros lo reciben o lo van a padecer también. Entonces, asimismo nosotros podemos escuchar o sentir en nuestro cuerpo el dolor de los purgantes, pero también el gozo de los santos. Y por esa razón, cuando nosotros hacemos el ejercicio de sanación familiar, en este caso cuando estamos haciendo las ventosas, vamos a estar boca abajo, las ventosas en la espalda, el barro en el centro, en la columna. Entonces, la persona encargada de hacer el proceso les va a ir enseñando cómo esa oración la van a ir haciendo ustedes también en su casa hasta que volvamos a vernos nosotros en la consulta. Y esa oración pues ella la va a ir dirigiendo, ustedes la van a ir repitiendo, pero a la vez ustedes van a ir encontrando algunos síntomas físicos, psicológicos o incluso espirituales que van a ir teniendo como recuerdos, y todo eso lo vamos a ir consignando en unos formatos para nosotros importantes, para ir corroborando como todo el tema de cuándo es la enfermedad, qué enfermedades van asociándose a qué órganos del cuerpo. Y lo otro, siguiente a ese encuentro que tengan con ella, pues ustedes se van a llevar una cartilla de oraciones que van a seguir haciendo en su casa y van a ir apuntando todos los síntomas que van a ir teniendo frente a una planilla que nosotros les vamos a dar. Luego de eso vamos a encontrarnos una segunda etapa, que es la de hacer un procedimiento que se llama la extracción de la bilis negra, porque para Santa Hildegarda ese es un procedimiento importante. ¿Y en qué consiste? Vamos a hacer una toma de la muestra tan común y corriente como se hace en un laboratorio. Tiene algunas diferencias, y la primera diferencia tiene que ver con el tubo con el que hacemos la muestra. Es un tubo como el que se toma en el laboratorio, pero no tiene vacío. Los tubos del laboratorio normalmente están cerrados y están con un vacío dentro. Entonces se pone la aguja y la sangre sale por un vacío. Es decir, se llena muy rápidamente el tubo. A nosotros no nos interesa ese tipo de procedimiento, sino que lo que necesitamos y lo que Santa Hildegarda dice es que hay que hacer un goteo de la sangre. Entonces vamos a poner la agujita, vamos a retirar la tapa del tubo, le quitamos el vacío, ponemos el tubo y entonces empieza a gotear la sangre dentro del tubo hasta que empezamos a ver un cambio en el color de la sangre. No es necesario sacar demasiada cantidad de sangre ni varios tubos, sino que es hasta que nosotros veamos el cambio del color en la sangre. Luego retiramos la aguja y ahí dejamos que se vaya terminando de salir lo que para nosotros, y Santa Hildegarda describe en los escritos, es la bilis negra. ¿Qué es la bilis negra? Porque es un término que tal vez nosotros nunca hayamos escuchado. La bilis negra es simplemente la bilis que se produce en el hígado, que pasa al intestino y luego se mezcla con los alimentos. Normalmente la bilis debe salir al intestino para emulsificar las grasas, es decir, que coge las grasas que vienen de los alimentos, los mezcla y empieza a sacar las grasas buenas, las grasas malas, las grasas en exceso que van por la deposición, terminan en la deposición, que son las que le dan el color café a la deposición, y la otra es la que le da el color amarillo a la orina. Pero hay otras de esas grasas que son las que se deben llevar al hígado y se reabsorben a través de la sangre y van al hígado. Cuando esa sangre, que es como esa bilis que es verde, se mezcla con la sangre rojiza, entonces empieza a dar un tono un poco más morado. Y entre más se produzca bilis hacia el intestino y luego hacia la sangre, pues más negra se va volviendo la sangre, ¿no? Y entre más crónica sea esa enfermedad, pues más negra va a ser la sangre para el paciente, que eso es lo que también ella dice. Entonces, esta mezcla de sangre con bilis, que es la bilis negra, es la que nosotros vamos a sacar en la sangre.
y es la que nos va a dar unos datos, un patrón de la sangre. Es decir, en la medicina de Santa Hildegarda nosotros vemos la sangre ya, dejamos que se decante, la vamos a mirar y eso nos da un patrón. Un patrón es decir, hay un problema o renal, un problema circulatorio, un problema cardíaco, bueno, ese es el patrón para nosotros. Ese patrón nos dice varias cosas, porque habla de los colores de la sangre, entre más rojo más sano está el paciente, dice Santa Hildegarda, entre más negro más enfermo está el paciente, más crónica es la enfermedad. ¿Cómo se produce la bilis negra? La bilis negra se produce porque uno se enoje o porque uno coma mucho, pique demasiadas veces, se produce mucha más bilis, se pasa mucha más a la sangre, o la otra cosa es porque haya malas digestiones. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros vamos a ir evaluando cuando vemos la sangre, y vamos a ir examinando el patrón de esa sangre y vamos diciendo, esta persona ya tanto tiempo enferma, porque se mide, hay un patrón que se mide en el tiempo, digamos cuánto tiempo lleva enferma, así pareciera que yo estoy enfermo hace 8 días, pero la sangre puede decir, está enferma hace 10 años. Y usted no se ha dado cuenta, pero usted está enferma desde hace tanto tiempo, ¿sí? Eso se une en la consulta médica cuando ya yo vea todos esos datos, pues yo los voy a unir a lo psicológico, lo emocional del paciente, qué pasó en ese tiempo, ¿sí? Cuando a mí la sangre me dice a partir de ese momento la persona empezó a enfermar, yo le voy a preguntar muy posiblemente, bueno, ¿qué pasó hace 4 años, 5 años? Porque la sangre cambió el aspecto, cambió la forma, cambió todo. Y eso es como una cicatriz que queda en la sangre y que le dice a uno, aquí hubo un evento tan importante que para mí fue muy marcador y esto me marcó a mí la vida en la sangre. Y eso es lo que nosotros vamos a revisar. Luego, en el tercer momento, bueno, otra cosa importante para decirles es cuándo se toma ese procedimiento, porque a veces las personas le ven algo muy místico a todo este tema de la sangre, porque se toman en un momento en que la luna está en luna menguante. ¿Cuándo es luna menguante para nosotros? Es a partir de que llena la luna, al día siguiente empieza a menguar, o sea, a decrecer, está completamente llena y empieza a menguar. Entonces ese día es el día de la luna menguante. Santa Hildegarda dice que ese es el tiempo en tomar este procedimiento porque ese procedimiento, la luna misma hace que se separe la sangre. Entonces la sangre, que es la bilis negra, la sangre más espesa, se separa como el agua y el aceite. ¿Sí? Entonces el aceite, hagamos de cuenta, el aceite queda arriba y el agua queda abajo. Asimismo, en este procedimiento, por el tiempo de luna, la bilis negra queda arriba y la sangre más clara, la mejor, queda abajo. Cuando nosotros hacemos la toma de la muestra, lo que vamos a sacar es la bilis negra. Eso es lo que vamos a sacar, que eso es lo que para nosotros es lo que nos da el diagnóstico. Entonces es importante entender que eso nos van a decir, va a ir en un tiempo, no en todos los días de la semana, no en todo el tiempo del mes, es un solo día en el tiempo de la luna menguante. ¿Sí? Que eso es muy importante entenderlo. Segundo, vamos a encontrarnos, o tercero, vamos a encontrarnos con otra cosa dentro importante, y es que vamos a hacer una dieta corta, es decir, el día anterior nos van a mandar una dietica donde no vamos a comer cosas muy pesadas el día anterior, siempre hasta cierta hora del día, y al día siguiente, los 2 días siguientes, hay 2 eventos importantes que tenemos que tener en cuenta, es la alimentación. ¿Por qué se cambia la alimentación después de la sangría? Porque entramos como en una especie de ayuno. Es porque la sangre tiene que producirse nuevamente. Ese estímulo inmunológico de sacar esa sangre, digamos, mala para nosotros, va a hacer que nosotros podamos hacer sangre nueva, defensas nuevas, ¿sí? El sistema inmunológico, si no estaba funcionando bien, se activa y eso lo vamos a notar en la sangre. Entonces, cuando nosotros hacemos este procedimiento, vamos a decirle al paciente, 2 días después usted va a cuidarse en la alimentación, donde no va a comer nada crudo, ¿por qué no nada crudo? Porque Santa Hildegarda dice, nada debe comerse crudo,
porque a veces nosotros tenemos porosidades en el intestino, heridas en el intestino, que cuando comemos cosas crudas, pues eso va a penetrar a la sangre y va a causar enfermedades más adelante, que es la causa de las enfermedades para nosotros en la medicina de Santa Hildegarda, que ya les voy a explicar un poco más de eso cuando lleguemos al tema de la consulta. Pero lo otro es que no vamos a comer nada crudo, vamos a comer frutas pues en esos 2 días, nada de agua sola, porque el agua sola no hace buena sangre y nosotros necesitamos hacer nuevamente buena sangre. Entonces el agua que vamos a tomar es agua, digamos, con una planta, con un vehículo, alguna aromática, esas son el agua que vamos a tomar. No vamos a comer absolutamente nada de carnes, ningún tipo de carne, ni roja, ni pescado, ni blanca, ningún tipo de carne, ni tampoco ensaladas crudas, ¿sí? Por la misma razón de lo que dice Santa Hildegarda sobre lo crudo, ni ensaladas, ni frutas. Esas son las cosas, ni leches, ni quesos, ¿sí? Cosas que van a hacer que la sangre no salga lo mejor que pueda cuando necesitamos es que salga muy bien y que se estimulen todas las defensas para nosotros. Esa es una de las cosas que también vamos a tener y que tendamos que es por ese bien de que haya una sangre nueva y buena. Y la otra cosa importante es el uso de los gafas o los anteojos pues oscuros, porque Santa Hildegarda habla de que el ojo y el corazón tienen una relación directa y que cuando nosotros hacemos este procedimiento de la bilis negra, lo que hacemos es quitar como un velo que hay en el ojo, un velo. Ese velo que hay en el ojo lo que hace es que hace que penetre muy fuertemente la luz de afuera y pueda lesionar el corazón. Esa es la razón por la cual le pedimos al paciente póngase gafitas de sol durante estos 2 días mientras el cuerpo vuelve a hacer sangre nueva y se readapta a ya no tener a ya poder ver esa luz con menos dificultad y menos sensibilidad y entonces ya luego él puede quitarse las gafas. Entonces a partir del tercer día ya él puede empezar a comer parecido a lo que comía y va a poder quitarse los lentes. Estos lentes los vamos a usar en la casa común y corriente, si hay mucha luz pues los usamos, si no hay tanta luz pues no hay necesidad de usarlos y lo mismo afuera en el exterior, si hay luz solar normalmente debemos tenerlo porque se aumenta mucho la sensibilidad, nos puede dar mucho dolor de cabeza, palpitaciones y pues no es la idea que el paciente se sienta enfermo sino que antes se sienta mejor. Entonces esas son las cosas que vamos a ir viendo, que nos van a mandar en un papelito donde nos van a decir unas recomendaciones. Por esa razón son estas recomendaciones. Y el siguiente paso a que es primero son las ventosas, el tema de enseñar la oración por nuestros familiares que han ya partido y que necesitamos por caridad ayudar a salir del purgatorio. Las siguientes son el tema de la sangría y la consulta médica ya la hacen conmigo y corresponde a qué cosas vamos a ver en esa consulta. Uno es el análisis de ese patrón de la sangre que tiene que ver con esclarecer dentro de ese patrón cuál es cuáles son las líneas celulares que están enfermas. Entonces nosotros tenemos 3 tipos de líneas celulares, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Cada uno de ellos nos habla de unos órganos específicamente. Y eso es lo que yo cuando veo en la sangre reviso qué patrón es el que está enfermo y en base a eso yo me oriento hacia los órganos que deben estar afectados. Y eso es lo que yo voy a decir. Hay unos órganos afectados que pueden ser el riñón, el hígado, bueno, lo que la sangre nos esté mostrando en ese momento. La siguiente parte de ese estudio es revisar microscópicamente la sangre, porque la sangre tiene unos patrones también y esto nos va a decir lo que Santa Hildegarda decía, que todas las enfermedades crónicas tienen un proceso, no empieza uno a tener una gastritis de un día para otro, no tenemos una miomatosis de un día para otro. Las enfermedades tienen un proceso y ese proceso es el que nos ha ido contando Santa Hildegarda y es lo que estamos esclareciendo nosotros en este momento. El primer proceso
tiene que ver con una inflamación, con una pérdida de la continuidad de la mucosa, sea digestiva, urinaria, y respiratoria o genitourinaria, y entonces esa pérdida de la continuidad de ese tejido hace que se abran como unas heridas. Generalmente es mucho más en el intestino, ¿no? Porque es un trayecto más largo, porque es mucho más frecuente que se puedan hacer heridas por los alimentos, por los antibióticos, por los medicamentos que hemos tomado. Entonces, esas heridas lo que van a hacer es que cuando nosotros consumimos cosas crudas, por eso no debemos comer nada crudo, pues esas infecciones que entran en los alimentos pueden penetrar a la sangre, y ese es nuestro primer paso, ¿sí? Ahí empieza a haber ya una inflamación del cuerpo. Entonces esa inflamación se va a traducir, por ejemplo, en una rinitis, en una conjuntivitis, en que tengo estornudos, en que tengo más frecuentemente orinadera, en que ya no puedo hacer las deposiciones tan frecuentes como antes o me dan diarreas. Entonces esa es una inflamación. El siguiente paso es cuando esa infección que ya está en la sangre ingresa a las células defensivas de nosotros. ¿Cómo ingresa? Pues simplemente las células de defensa van y capturan esa infección y la meten en los glóbulos rojos, en los glóbulos blancos, y ahí se empieza a multiplicar esa infección. Cuando pasa eso, a nosotros nos pueden decir en la clínica tiene una enfermedad autoinmune, una fibromialgia, una artritis. Si ven cómo ha pasado el proceso de inflamación a una inflamación ya crónica, entonces una fibromialgia, una artritis, un lupus, cualquiera de estas otras enfermedades donde el médico le va a decir a usted es que su cuerpo se está atacando a sí mismo. No sabemos por qué, pero se está atacando a sí mismo. Y ese estarse atacando a sí mismo corresponde a que hay una infección dentro de las células que el cuerpo mismo sabe que está localizada allí, y que eso es lo que él está haciendo, atacándose a sí mismo. Por eso es que se hace como este comentario, ¿no? Médicamente. ¿Qué síntomas podemos tener? Hipo, eructos frecuentes, dolor lumbar crónico, fatiga física crónica, una sensación de mordiscos en alguna parte del cuerpo, generalmente más en el abdomen, y algunos tipos de como punzadas en el pecho, ¿sí? Esas son digamos que ya ahí el cuerpo nos está diciendo, tengo una infección, ya nos está alertando de esa infección, y hay que ponerle cuidado a esa infección, porque para nosotros en la medicina de Santa Hildegarda eso es una infección y hay que tratarlo, y hay un medicamento que actúa precisamente en esas células para que no se libere esa infección, si está en esa etapa apenas previa a la liberación. Pero si yo no lo trato, que es lo que nosotros normalmente en la medicina hacemos, que es solamente tratar la inflamación, entonces el paciente va a estar eternamente, bueno, no eternamente, pero sí va a estar muchísimo tiempo enfermo, crónicamente enfermo, porque solamente está tratando su inflamación, no está tratando la infección. Luego, esta infección sigue multiplicándose, y en la medida que la infección sea muy agresiva, pues se va a multiplicar más rápido, y en la medida que sea menos agresiva, pues va a ser un poco más lenta y puede durar mucho tiempo así multiplicándose dentro, pero llega un momento en que se rompe esa célula y empieza a liberarse la infección, a liberarse la infección. Cuando ella se libera, entonces esa infección se va a meter en otros glóbulos rojos, en otros glóbulos blancos, ya no solo va a ir ahí, sino va a ir a un tejido, que puede ser el hígado, el pulmón, cualquiera de esos órganos, y ahí se va a ir quedando y va a irse multiplicando también en el tejido, y en el tiempo se van produciendo las masas. Una masa que nosotros dicen, apareció una masa. ¿Por qué? Porque el cuerpo trata de tapar esa infección que está ahí contenida y teniéndola como para que no progrese más, y va haciendo las masas. Estas masas pueden ser inicialmente benignas y luego pueden volverse malignas dependiendo de la multiplicación más rápida que tenga esa enfermedad. Entonces miren cómo Santa Hildegarda nos empieza a decir, todas estas enfermedades crónicas tienen unos pasos.
y esos pasos nos pueden llevar hasta una enfermedad más grave como un tumor o un cáncer, ¿cierto? Entonces es importante que entendamos todo esto porque hay unos pasos también para ir viendo en la sangre en dónde vamos, ¿sí? En dónde vamos y esto para dónde nos lleva. Y también dice Santa Hildegarda, si logramos ver estos pasos con tiempo, podemos evitar muchas enfermedades tipo cáncer en la vida de las personas. Entonces, por eso es importante que entiendan que cuando nos veamos en la consulta, yo voy a analizar todas esas cosas, le voy a explicar a usted en qué etapa de la enfermedad está, qué medicamentos debe tomar según la etapa en la que está para esa infección y luego qué otros apoyos vamos a hacer a los otros órganos que están enfermos, que son lo que usted también está sintiendo. Entonces, ese es, digamos, en cierta forma, todo lo que usted va a vivir durante este tiempo. Puede que pase un mes entre todos los procesos, más o menos, mes y medio, todo depende cuánto tiempo vaya a ir transcurriendo entre la cita y las consultas anteriores, pero ese es todo el proceso que usted va a ir viviendo, que es muy importante que lo conozca, que lo entienda y que cualquier inquietud apenas tenga el contacto con la primera consulta, pues la manifieste. Como estamos apenas empezando, sé que hay muchas dudas, muchas preguntas. Hay un canal que pueden consultar por YouTube, se llama Doctora Diana Rojas. En ese canal pues yo voy poniendo algunos de los videos que me parecen importantes para que usted vaya nutriéndose en este proceso de conocer la medicina de Santa Hildegarda, amarla y comprometerse también con su salud, porque el primero que va a ser beneficiado es usted, toda su familia purgante y también toda la familia pues que usted tiene en esta tierra. Les reitero mi agradecimiento y mi compromiso pues con ustedes y también les agradezco pues por estar pensando en esta opción de la medicina de Santa Hildegarda como una opción para la vida suya. Muchísimas gracias.